¿Dónde podemos aplicar la termodinámica a nuestros alrededores? Algo que tenemos que tener muy claro y es que la termodinámica está presente en todo lo que hacemos día a día. Un ejemplo de ello es la transferencia de calor. Cuando nosotros tomamos un objeto a distinta temperatura que la nuestra, sin que nosotros nos demos cuenta, está ocurriendo una transferencia de calor. En algún punto, la lata y mi cuerpo van a estar a la misma temperatura. Otro ejemplo de la termodinámica es cuando nosotros cocinamos, ya que a cierta cantidad de comida le vamos a aplicar un calor constante en predeterminado tiempo para que haya un cambio del estado de la materia. Por otro lado, cuando nosotros estamos dentro de un cuarto, dentro de un salón, dentro del carro y nos empieza a dar calor, lo que generalmente hacemos es abrir las ventanas. ¿Qué sucede cuando nosotros abrimos la ventana? Permitimos que el aire caliente que está con nosotros salga, generando una disminución en la temperatura en donde nosotros nos encontramos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Kisle y les vengo a presentar sobre los diferentes sistemas termodinámicos, sus tipos y sus límites. Primero que nada, un sistema es cualquier cosa del universo que queremos estudiar. De hecho, el universo en sí es un sistema termodinámico. Y ahora, todo lo que está fuera del sistema se le conoce como los alrededores. El cuarto de aquí atrás mío representa un sistema cerrado, siempre y cuando esté cerrada la ventana, ya que este no permite la entrada y salida de materia, pero sí de energía. Para continuar, un límite es aquello que separa al sistema de sus alrededores. Este mosquitero de aquí atrás es un ejemplo muy bueno de un límite semipermeable. Un límite semipermeable es selectivo con el tipo de materia que deja pasar y con el que no. Considerando que el cuarto de aquí adentro es un sistema y que el límite está abierto, esto se considera un sistema abierto, ya que la materia puede entrar y salir, al igual que la energía. Otro tipo de límites son límites rígidos. Este tipo de límite no permite que sea deformado mecánicamente. Es un buen ejemplo de esta pared. No puede romperse, pero sigue separando los alrededores del sistema. Para terminar, la capa dentro de este termo es un sistema aislado. Eso significa que no permite el intercambio ni de materia ni de energía. Los sistemas termodinámicos se caracterizan por tener interacciones con sus alrededores. Estas interacciones pueden ser térmicas, pueden ser químicas o mecánicas, en donde existe un flujo de energía o masa. Uno de los ejemplos dentro de la universidad puede ser cada una de nuestras prácticas de química, en donde estamos cambiando constantemente el volumen de los reactivos. También cambiamos sus propiedades químicas agregando otros reactivos, la temperatura al enfriar o calentar estas soluciones. Y algún otro ejemplo puede ser pues, el lago de la universidad, en donde constantemente hay cambios, ya que en este caso sería un sistema abierto y pues llueve, la temperatura cambia, también el movimiento, las interacciones, todo lo que cae al lago, lo que entra, los animales que viven dentro, todo el tiempo se mantienen habiendo interacciones, en este caso que sería el sistema que es el lago. Ahora les explicaré qué es un estado termodinámico. Un estado termodinámico es aquella condición interna de un sistema para la cual han sido asignados valores numéricos a los grados de libertad. Dentro de los estados termodinámicos existe el término cambio de estado, que es cuando hay un cambio en al menos un valor de las propiedades usadas para la definición del estado. El estado estacionario es cuando el estado se mantiene sin cambio por un tiempo, pero las interacciones no son de cero. Se dice que un estado está en equilibrio cuando éste se mantiene sin un cambio por determinado tiempo y las interacciones son de cero. Existen tres tipos de equilibrio: el equilibrio mecánico, el equilibrio térmico y el equilibrio químico. El equilibrio mecánico es cuando la presión de un sistema es igual a la de sus alrededores, mientras que el equilibrio termodinámico es cuando la temperatura es igual a la de sus alrededores. Y el equilibrio químico es cuando la concentración de cada una de las especies en el sistema es igual a la de sus alrededores. Se dice que dos sistemas se encuentran en equilibrio termodinámico cuando estos cuentan con equilibrio mecánico, equilibrio térmico y equilibrio químico. Un ejemplo sería, imaginemos una botella que tiene pelotas adentro y está tapada. La botella tiene equilibrio termodinámico porque la temperatura adentro de la botella y afuera es la misma,
Tiene equilibrio mecánico porque la presión adentro de la botella y afuera es la misma, y equilibrio químico porque la composición de las pelotas no cambia y es la misma. Ahora vamos a hablar de los procesos. El primero de los que les voy a hablar es el proceso isocórico, en el cual el volumen es constante. Lo vemos nosotros en una botella de agua cerrada, ya que este sí puede sufrir un cambio de temperatura, pero su volumen siempre se va a mantener constante. El siguiente de ellos es el proceso isobárico, en el cual la presión es constante. Un ejemplo de este es cuando nosotros tenemos un globo. Nosotros al aumentar la temperatura va a cambiar el volumen del globo, pero la presión siempre se va a mantener constante. En el proceso isotérmico, la temperatura se va a mantener constante. ¿Dónde lo vemos? En el cambio de fase de los líquidos. Cuando está en estado líquido, al someterlo a una temperatura de 100 grados Celsius, este va a pasar al estado gaseoso, cambiando su volumen, pero la temperatura se va a mantener constante. Por último, vamos a hablar del proceso adiabático, en el cual no existe un cambio de temperatura con el exterior. Esto lo podemos ver en un termo en el que nosotros llevamos nuestro café. Este no permite que la temperatura de afuera cambie lo que está pasando dentro. Por otro lado, tenemos los ciclos, en el cual el estado final y el estado inicial siempre van a ser los mismos. Pero dentro de este, el proceso que suceda adentro puede darse en diferente orden. Esto no va a afectar siempre y cuando acaben en el mismo punto donde empezaron. Retomando el ejemplo del laboratorio, podemos observar en esta área también las propiedades o la manera de cuantificarlas, es decir, todo el tiempo estamos midiendo los reactivos, su volumen, su masa, midiendo mililitros, gramos, igualmente cambiando su temperatura y tomándola para ver las interacciones y los cambios físicos o químicos que ocurren en las sustancias. Es por ello que muchas de estas propiedades las podemos observar dentro de nuestro sistema, que en este caso sería cualquier reactivo o solución que estemos preparando. Las características de un sistema termodinámico son llamadas propiedades. Estas propiedades definen al sistema y pueden ser divididas en dos: las extensivas, que dependen de la cantidad de materia, y las intensivas, que no dependen de la cantidad de materia. Algunos ejemplos de propiedades son la masa, el volumen, la presión, la temperatura. Cada una de estas propiedades son cuantificables y las medimos a través de las unidades. Existen algunas propiedades que son medidas en unidades compuestas, como es la presión, y existen algunas otras, como el volumen y la masa, que son medidos en litros, mililitros, gramos, kilogramos.